Envuelto en la vorágine de un mundo en permanente cambio, el hombre de hoy avanza por la vida, sin paneles de dirección, hacia un futuro incierto, sin encontrar su verdadero destino. Camina ansioso de paz, de seguridad, de felicidad, y la mayoría de las veces se encuentra nervioso, inseguro, infeliz. ¿Qué está fallando en esta sociedad nuestra tan avanzada, pragmática y materialista? ¿Cuáles son sus principales referentes? ¿El dinero? ¿La eficacia? ¿El individualismo? Al hombre de hoy le falta Dios. Y así, muchas veces se halla sumergido en la tristeza y la desesperanza. Busca la verdad y no la encuentra, porque su búsqueda la realiza por caminos equivocados. Hubo un hombre que confió, buscó y encontró la verdad. Este hombre se llamaba Joaquín Alonso Hernández, sacerdote, apóstol, fundador. Fue un hombre de su tiempo y que sintió como nadie los problemas y dificultades de aquella sociedad también difícil. No se cruzó de brazos ante las heridas de los hombres. Inmerso en Dios y en su providencia, llevó paz y esperanza a muchos corazones. Este es su legado. En Salamanca, en la cuna del saber, un 9 de febrero del año 1905, nació Joaquín Alonso Hernández. Fuera de su familia, que era muy cristiana, su nacimiento no será noticia. Pero a este prometedor niño le aguarda como herencia el saber y la fe que celosamente guarda la ciudad y que a lo largo de los siglos fueron dejando sus sabios y santos. Cabe decir que por aquel entonces era don Francisco Javier Valdés y Noriega, obispo de Salamanca. La iglesia estaba regida por su santidad Pío X hasta 1914, año en el que comenzó la Primera Guerra Mundial. Por aquella época muere el gran poeta salmantino don José María Gabriel y Galán. Entre las majestuosas catedrales y la universidad, en una calle llamada Tavira, es donde vivían los padres de Joaquín, Victorino Alonso Alba, músico de profesión, que además reparaba calzado para poder ayudar a la economía familiar, y Josefa Hernández Martín, madre entregada a sus hijos. Ambos progenitores habían nacido en aquellas tierras, su madre en Alba de Tormes y su padre en La Maya. Joaquín fue el tercero de los hijos del matrimonio. Carmen y Fernando le precedieron, y después vendrían Manuel, Elías, Josefa y Victoria. El 16 de febrero de 1905, Joaquín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, su parroquia. A lo largo de su infancia, Joaquín será monaguillo. Su párroco llegará a admitir sus precoces actitudes. Y un día le dirá: Joaquín, Joaquín, tú llegarás a ser algo grande en la iglesia. Corren tiempos difíciles en España para las familias de los pocos recursos económicos. Son muchos los que tienen que emigrar. Para Joaquín también lo van a ser. En el año 1912 muere su padre. La profunda huella que en él marcó su orfandad le llevó a acercarse más a la figura de Dios como padre. En el hogar queda la madre viuda con 7 hijos, pero ella se enfrenta con valentía a la situación. Tendrá que vender frutas y verduras en su propia casa. En medio de ese gran dolor, confía en la providencia divina. La madre de Joaquín no se conforma con darles techo y pan, quiere para sus hijos algo mejor, unos estudios y una buena formación cristiana. Después de mucho meditarlo, decide llevar a Joaquín y a otro hermano suyo a un internado, al Colegio Virgen de la Vega, donde Joaquín es admitido, donde va a recibir una esmerada formación religiosa y humana. Es en esos momentos cuando Joaquín comienza a hacer grandes gestos para su corta edad, compartiendo las golosinas que su madre les llevaba con otros huérfanos que no tenían quien los visitase. Al poco, y con 11 años, Joaquín es aceptado para comenzar sus estudios sacerdotales. Joaquín se siente muy feliz ante la noticia. A lo largo de los años de formación en el seminario, mostrará sus capacidades sobresaliendo en filosofía y teología,
Demostrará ciertas aptitudes para la música heredadas de su padre y más tarde formará parte de la Escola del Seminario. En el Seminario Mayor San Carlos, Joaquín terminará sus estudios sacerdotales. Esta nueva etapa en su vida supondrá para él una renovación interior. En estos momentos fueron aflorando en él grandes cualidades que despertaron la admiración de sus compañeros y de sus más allegados, con un carácter agradable y cariñoso, educado y con una gran compostura. Mostraba una gran alegría espontánea en el deporte, que practicaba con todo su ímpetu juvenil en los recreos, y en la música, que amaba como amaba todo lo bello. Esos años serán bien aprovechados por Joaquín. El estudio se prolongará en las noches y la oración se intensificará junto al sagrario. En el mes de abril de 1927 recibe las órdenes menores y en Navidad será ordenado subdiácono, recibiendo a los pocos meses el diaconado. El 17 de julio de 1928, en la iglesia de la Clerecía, a sus 23 años, Joaquín es ordenado sacerdote. La alegría brotaba de su corazón aquel memorable día. El ministro de su ordenación fue el obispo Frutos Valiente, con una gran sensibilidad social. Para él, había que reducir los abismos que existían entre las diversas clases sociales. Joaquín aplicó esta máxima a su vida. Será el 4 de julio, en la iglesia de la Vega, donde Joaquín celebre su primera misa. A partir de este momento, comenzará a sembrar en los demás tantas gracias recibidas de Dios. En estos años, se dedica con tesón a ampliar sus estudios sin descuidar sus labores pastorales. Ya en el año 1929 comenzará su labor como confesor de niñas y jóvenes en el Colegio de las Adoratrices. Comienzan por esas épocas su dirección espiritual de almas y comienzan a surgir vocaciones religiosas, fruto de ese apostolado. Ya en el año 1931 conseguirá la licenciatura en Sagrada Teología y doctorado en Derecho Canónico. Comenzará entonces a vivir su sacerdocio con plenitud, donando su tiempo y afanes a los demás. Su primera experiencia de apostolado fuera de la ciudad de Salamanca será junto al santuario de la Virgen de Valdejimena, en Horcajo Medianero. El 27 de agosto de ese mismo año es nombrado capellán de las religiosas franciscanas del Zarzoso, en las estribaciones de la Peña de Francia. Allí, rodeado de la naturaleza de las batuecas, se fijará más aún en las palabras del Evangelio. Mirad los lirios del campo, no se afanan ni hilan, y sin embargo, os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Afianzará su fe en la providencia divina. Los lirios del campo estarán presentes más tarde como símbolo en su máxima realización apostólica, la fundación de una congregación religiosa fundamentada en esa providencia. El 30 de diciembre de 1931, don Joaquín es nombrado coadjutor de la parroquia de San Pablo. Allí permanecerá durante varios meses. El 15 de julio de 1932 es destinado a la parroquia de la Purísima. Su primer gesto allí sería arrodillarse ante el retablo grandioso de la Inmaculada de Ribera que preside la iglesia. En esta parroquia trabajará especialmente con la juventud, a quien se entrega con ardor admirable, intentando abrirles caminos de esperanza hacia un mundo más humano y cristiano. Entre las catequesis, los rosarios y las direcciones espirituales, muchos jóvenes encontrarán su vocación. El 4 de febrero de 1935 es nombrado conciliario de la Federación de Estudiantes Católicos, de las ramas masculina y femenina. Más tarde se hará cargo solo de la femenina. Desde su sede, Joaquín llevará a cabo muchas actividades y buenas obras. A mí me habían hablado de unas chicas universitarias de un centro de estudiantes católicos que yo tenía muchísimas ganas de conocerlo. Al llegar, lo primero que me encontré pues, fue un corro de chicas que estaban pues, muy animadas hablando con un sacerdote. Y este sacerdote pues, era don Joaquín. Tenía una mirada profunda, viva, no se inspiraba como confianza, te daba, no sé, una cierta alegría y eso fue pues como un chispazo para mí, eso se me quedó muy grabado. Luego ya pasamos a otro salón
y allí había pues gente que estaba jugando, otras chicas que ensayaban teatro. En un rincón había una universitaria que estaba dando como clase a otras más pequeñas, y bueno, me gustó el ambiente, aquel me gustó mucho, y dije, aquí tengo yo que volver. Bueno, tanto que volví que me enganché al centro y ya pues todas las tardes iba, sobre todo los sábados y los domingos, que había más tiempo, porque allí pues se vivía un ambiente de alegría, un espíritu juvenil, una familiaridad, pues que nos sentíamos a gusto, felices. El 7 de noviembre de 1938 le fue encomendada la misión de capellán de la prisión provincial de Salamanca. Logra con su oración y su ayuda la recuperación de muchos de ellos a una vida social y cristiana. Será el 1 de mayo de 1941 cuando comience su actuación como profesor de religión de la Escuela Normal de Magisterio. Su tarea ha de realizarla con hondura de doctrina y exigencia en el trabajo, ya que ahí se forjan los que van a ser después maestros en la enseñanza, la educación y la fe. Su labor dejará una huella imborrable en los alumnos que todavía hoy ponen en práctica las enseñanzas de tan singular maestro. Por aquellos años fue nombrado asesor religioso de la Unión Deportiva de Salamanca. Allí pondrá en práctica su saber y su celo, anticipándose a la doctrina que años más tarde el Concilio Vaticano II expondría sobre actividades deportivas, al impregnar de espíritu cristiano esta actividad. Basado en el Evangelio, no os inquietéis por vuestra vida, Mateo 6, 25, 34, va proyectando en su mente la idea de fundar una congregación religiosa, cuyos miembros, viviendo muy de Dios y entregándole toda su vida, trabajen por la educación cristiana de niños y jóvenes, estudiantes y de todo el mundo obrero, en pueblos y ciudades, en colegios, residencias y parroquias, a través de la enseñanza, de la catequesis y de las actividades de tiempo libre, en España, en tierra de misiones y en cualquier lugar y tarea que la caridad la requiera. La providencia no falló, Joaquín, y la respuesta no se hace de esperar. Un nuevo carisma surgiría, la confianza en la providencia divina, mostrando a un mundo materialista que el secreto de la felicidad es la confianza en Dios. El ver ese espíritu en mí influyó mucho. O sea que yo ya pues salí con deseos de poner mi dirección espiritual bajo este sacerdote. Y bueno, pues iba asiduamente, pues bien, cada quincena o cada semana. Y más o menos entre esto y el centro, pues yo notaba pues que mi vida iba cambiando. O sea que más o menos creo que ahí fue el principio de mi vocación religiosa, o por lo menos cuando yo ya fui pensando que, bueno, en realidad yo le decía al padre, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pero monja no, monja no. Y el padre me decía, bueno, pues tú sigue pidiéndolo así. Y ya, claro, resulta que al cabo de unos años, ya cuando tenía mis 18 más o menos, pues un día le dije, bueno, ¿sabe qué? Que he pensado que monja sí. Ya está puesta en marcha aquella aspiración de lograr la convivencia de las distintas clases sociales en sus colegios. Estos tendrán una nota peculiar, un sistema de retribución por la enseñanza para que nadie, por falta de medios económicos, se vea privado de asistir a un centro religioso. Esto será posible mediante el sobre anónimo, que consiste en que cada mes los padres o tutores de los alumnos entregarán en un sobre sin nombre ni contraseña alguna lo que puedan, en conciencia, según su situación económica, por la educación de sus hijos, en aquellos niveles de enseñanza no subvencionados por el Estado. Como en el arrabal del puente era donde nosotras habíamos dado catequesis tantas veces y teníamos ahí también el asunto de la caridad y todo esto, la gente del barrio pues nos conocía y nos apreciaba mucho. Y entonces don Joaquín pues habló con el padre, con el párroco, de el proyecto que él se había formado y que a él le parecía pues una exigencia de Dios para él, y era la fundación
de una congregación. Y este sacerdote, que le conocía muy bien y sabía de su espiritualidad, le faltó tiempo para buscar rápidamente un lugar. Entonces había una casa muy amplia, con dos pisos, un patio muy hermoso, y allí nos la proporcionó para que fuera nuestra primera casa. Entonces allí trabajamos todos, el padre el primero, hasta que lo convertimos en un colegio ya con pupitres y todo. El 2 de febrero de 1953, el obispo de Salamanca, Fray Francisco Barbado Viejo, le concede en nombre de la Iglesia la primera aprobación, viendo que había ya un grupo consolidado de jóvenes dispuestas a llevar adelante esa misión. El padre fundador se ocupa de la dirección espiritual de las hermanas, con el anhelo de que vivan en oración y trato íntimo con el Señor, a quien están consagradas, afianzándolas al mismo tiempo en el carisma de la fundación. Sus misioneras comenzaron a trabajar en varias ciudades españolas. El padre las dirige con sus palabras certeras y eficientes, unas veces con su presencia en frecuentes y sacrificados viajes y otras veces por carta. Había que pensar en fundar en algún sitio más, porque entonces pues sí había número suficiente de misionera, no es como que las vocaciones escasean tantísimo. Y entonces se pensó en Talavera de la Reina. Es un colegio hoy día muy grande, muy bien dotado, muy apreciado pues por toda la ciudad. Al atardecer del día 12 de octubre de 1966, don Joaquín regresaba de visitar una casa de formación en construcción para las futuras misioneras. Le acompañaban algunas hermanas, pues quería hacerlas partícipes del proyecto. Cuando a 5 kilómetros antes de llegar a Salamanca, un fallo mecánico hace perder la dirección al coche y se produce el fatídico accidente. 3 misioneras resultan heridas, una de ellas muy grave. Joaquín es ingresado de urgencia en el Hospital de la Santísima Trinidad. Tras soportar terribles dolores e interesarse por la salud de las hermanas que lo acompañaban, manifestando al tiempo una gran paz y aceptación, llegó su muerte. Antes de morir, les dijo a sus misioneras que fueran muy buenas y que fueran muy fieles. El funeral fue el día 13 a las 5 de la tarde en la iglesia de la Purísima, acompañado por cientos de fieles y sacerdotes. Así se marchó, sin ruido, en paz, como había vivido, pues sabía ver todo venido de la mano amorosa de Dios, y en esas manos dejaba todas sus cosas, su vida y también su obra. Años después, en octubre de 1982, previa petición canónica al obispo de Salamanca, los restos del padre fueron trasladados a la capilla del colegio, donde hoy reposan, y en la que él había celebrado habitualmente la Eucaristía y había orado y compartido la palabra de Dios tantas veces. Después de su muerte, su obra sigue extendiéndose por otros lugares de España y ha llegado hasta Bolivia, queriendo llevar por todas partes del mundo el mensaje de amor de Dios Padre. Pues ahora mismo estoy en el noviciado. El noviciado pues es un tiempo de preparación, de oración, de estudio, como es la congregación. Yo ahora mismo estoy estudiando ciencias religiosas y preparándome, o sea, yo las constituciones, las virtudes de la obra. Y bueno, pues conoces la labor de las hermanas. La labor de una misionera y mucho más en clases con niños, a mí me parece lo más bonito del mundo, es hacer de un niño, una niña, pues una persona al estilo de cómo fue Jesús, que es lo que pretendemos. Yo me planteo muchas veces, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo allí? Dios mío, si yo podría estar en cualquier otro sitio, pero no, estoy aquí porque es lo que me hace feliz. Yo a las demás les diría, ¿y por qué tú no? Profundiza, piensa, entra en ti y responde a lo que Dios te pida.